Magnificat anima mea Dominum, et exsultat spiritus meus, in Deo salutaris meum, quia respexit humilitatem mansile sui. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, continuando entonces el tema de nuestro retiro, ¿qué son los giros? ¿Qué es eso de girar? ¿Qué es eso de girar en la divina voluntad? Porque ya eso también va a marcar toda la diferencia. La charla que escucharon ahorita de Belén María, pues me hace una entrada que yo ya la había pensado, pero ella pues se expandió bastante en ese tema. Y ojalá ustedes mediten realmente en lo que acabaron de escuchar, estudien esas citas. Recuerden que estamos en un retiro espiritual y lo propio de los retiros son los ejercicios espirituales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el silencio es un ejercicio espiritual. Y si ustedes no hacen el ejercicio, pues entonces no van a coger músculo, ¿cierto? Ese es un ejercicio y nosotros pues como no estamos a hacer ejercicios espirituales en el mundo, allá afuera, entonces aprovechemos bastante estos retiros del mundo para hacer esos ejercicios, porque realmente les va a convenir muchísimo, a todos nosotros nos va a convenir mucho esos ejercicios. Esos ejercicios se hacen muchas veces aunque no queramos, ¿cierto? Aunque no nos da ganas, pero hagámoslo, sí verá cómo realmente escuchamos lo que Dios nos tiene que decir. Muchos de ustedes han venido con un montón de cuestionamientos, de preguntas, de si esto, que sí que le digo, ¿será que entonces busco un padre para que me diga, para que me indique? Y no sabemos porque nunca nos hemos ejercitado en escuchar al Espíritu Santo. Por eso la confusión. Entonces de verdad aprovechemos de hacer un esfuerzo por guardar ese silencio, que Dios tiene muchas cosas para decirles. Por ejemplo, una persona se me acercó, Padre, esto y esto. Vamos a escuchar qué dice Dios en estos días y tal vez usted misma se responda en este retiro, ¿cierto? Simplemente porque no estamos habituados a hacer ese ejercicio de escuchar a Dios, y para escucharlo necesitamos el silencio interior, que es uno de los grados, porque el primero es el exterior, ¿cierto? Apagar lo exterior para poder nosotros saber cómo apagamos también nuestro interior. Entonces aprovechen de verdad bastante estos momentos de silencio para que eso que sea sembrado dé fruto. Pero ¿cuánto fruto? ¿Con cuánto don José o Maruja o Peranita se contenta de dar? Unos van a dar 10, 30, otros 100. Dios, ¿qué quiere? ¿Cuánto quiere que nosotros fructifiquemos? Muchas veces nosotros nos contentamos con dar algo, pero recordemos que estamos llamados para darlo porque Él se merece, ¿no? Entonces muchas veces lo que escuchamos, salimos con una alegría, ¿y qué pasó? Después, aunque brotó con alegría, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La recibieron con alegría, pero no fueron
constantes ni perseverantes, entonces llega cualquier tribulación del mundo y otra vez hace desaparecer lo sembrado. Entonces eso es lo necesario del silencio, lo necesario para poder dar fruto, para que lo que escuchen no simplemente, ay sí, pero después sin perseverancia, sin constancia, eso se muere. ¿Listo? Entonces esas son las claves para realmente aprovechar lo que se recibe. Entonces aprovechen bastante también estos espacios de silencio para conservarlo ahí y seguirlo escuchando, porque tiene mucho más cosas que decirnos. Pero entonces, en nuestro tema, los giros, se me pidió de pronto hablar un poco sobre los giros en la creación, mañana en la redención y después hablar un poco sobre en la santificación. Pero ¿qué son los giros? ¿Por qué realmente esto es un tema que a muchos todavía no encaja? Y hablo de personas que ya llevan 5 o 7 años leyendo de Divina Voluntad y dicen, pero es que eso de los giros todavía yo no. Entonces, aunque es un tema, uno de los temas más bellos, más necesarios para entender, puede ser muy fácil de entenderlo, pero también es muy difícil. ¿Por qué? Porque siempre va a ser dentro, lo vamos a poder entender esa actividad cuando sepamos amar. No hay otra solución. Cuando sepamos amar, entenderemos inmediatamente qué es girar, sin ninguna dificultad. Entonces, si de pronto todavía eso no encaja, es porque no sabemos amar. Y que no debe ser tristeza, ¿no? Saberlo, porque eso es lo que tal vez todos nuestros familiares y los que están más cerca siempre nos reprochan, ¿cierto? En la vida diaria, en la vida práctica. Pero hasta que no sepamos qué es amor, qué es amar, no vamos a entender esto. Así ustedes lean y relean y relean y relean y relean. Como lo mismo pasa con el Evangelio, no solamente con este tema específico de los giros o del fundirse. Con el Evangelio, hasta que nosotros no sepamos amar, no vamos a entender por qué me dicen que tengo que dar la otra mejilla. Así de sencillo es. Si yo no sé amar, se me hace muy difícil entender que tengo que dar la vida por el enemigo, porque no sé amar. Entonces por eso no encajan esos consejos evangélicos. Y es dificilísimo el cristianismo por eso, porque lo leemos desde la otra óptica y no desde el amor. ¿Por qué no podemos morir por el otro? ¿Por qué tan fácil es condenar? ¿Por qué tan difícil perdonar? Porque no amamos, así de simple. No amamos. ¿Por qué a una madre le es tan fácil amar todo lo que le pueda hacer el peor de sus hijos? Porque ella sí lo perdona todo. ¿Por qué? Así de simple. Pero yo, ¿por qué tengo que soportar a aquel que me hace esto? Porque no lo ama, por eso es tan difícil. Entonces, comenzando desde el Evangelio, ¿por qué se nos es tan difícil ponerlo en práctica? Porque no sabemos qué es amar. Ahora imagínese esto, de los giros del alma en las obras de la divina voluntad. Y aunque nosotros veamos a Luisa diciendo,
yo hago este giro de esta forma, porque hay unos capítulos donde el confesor le dice, explique el modo en que usted se funde, explique el modo en que usted hace esa actividad habitual suya. Y aunque ella la describa, no tenemos las gafas necesarias para entenderlo. Se nos va a parecer siempre en chino eso, escrito como en chino. Porque siempre es desde la óptica del amor, no lo vamos a poder entender desde otro modo. Así que los que todavía no, por favor, la puerta está abierta. No, mentira. ¿Por qué tan difícil, exactamente, por qué tan difícil a los apóstoles se les hizo tan difícil el idioma de la cruz? Y lo iban a dejar, ¿cierto? ¿Por qué tan difícil el que ya no sea ojo por ojo, diente por diente? Era otra óptica. Lo mismo va a pasar en esto de la divina voluntad. Entonces nos dicen, el fundirse es el acto más solemne del ser humano, de la criatura, que escuchamos, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a entender eso? Cuando sepamos que realmente se hace en ese giro. En resumen, girar es corresponder al amor como debe ser correspondido. Eso es girar, en lo que dice Luisa, es así de simple. Girar es corresponder, es una correspondencia de amor, así de simple. Pero como no sabemos nuevamente, ¿cierto? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? Es una correspondencia de amor. ¿Y cómo se hace eso? Es una correspondencia de amor. Para entonces seguir la misma línea, ¿no?, de esa creación del hombre, de la finalidad del hombre. ¿Qué tenía que hacer el hombre cuando fue creado? Que fue lo que escuchamos en la charla anterior, ¿cierto? ¿Por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? ¿Qué debía hacer la criatura? ¿Qué poseía la criatura cuando fue plasmado por Dios y exhaló Dios el Espíritu en él? ¿Cuál era la actividad propia de Adán y Eva en ese estado de justicia original? Sí, es eso, ¿cierto? Ya ustedes van a seguir meditando en todo eso que escucharon, pero mientras no sepamos también realmente esa finalidad para la cual hemos creados, entonces también no vamos a poder entender mucho de este tema del don de la divina voluntad en los escritos de Luisa, porque es allá donde nos quieren llevar, es nuevamente a ese punto de origen. Esa es la única finalidad de todos esos 39 libros de Luisa. Entonces, esa es la finalidad para llevarnos allá. La finalidad es llevarnos allá. Y mientras no tengamos ese punto a donde tenemos que llegar, vamos a estar patinando en muchas cosas, oyéndonos por unos caminos mucho más largos o hasta de pronto difíciles. ¿Listo? Entonces, esa charla, ese punto de cuál fue el origen del hombre, cuál era la voluntad de Dios al crearlo, qué depositó en él, cuál era la actividad de Adán y Eva en su estado de justicia original, ese es el centro de donde nosotros tenemos que comenzar a ver el resto. Es más, ¿por qué Jesús vino y nos redimió? ¿Para salvarnos simplemente? Para llevarnos allá, para recapitular aquello que se cortó en el pecado original. Pero entonces, ¿cuál es esa actividad? ¿Cuál es esa actividad? ¿En qué consistía ese ejercicio o esa actividad de Adán y Eva antes del pecado? ¿En qué consistía? En amar a su Dios creador y Padre.
No había otra cosa, porque lo único que ellos veían era amor hacia ellos. Era lo único que sentían, era amor hacia ellos, eran océanos infinitos bombardeándolos en cada instante. Entonces ellos no podían hacer otra cosa sino corresponderle, al menos con un gracias, ¿cierto? Si usted le da algo a su vecina, por lo menos usted espera un gracias, ¿cierto? Por lo menos. Entonces, ¿cuál es la actividad de Luisa? ¿Cuál fue la misión para la cual fue ella llamada? Para corresponder, rehacer todo lo que las criaturas deben estar haciéndole al Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, corresponder por todas las obras de la divina voluntad en la creación, redención y santificación. Porque todo lo que sale de Dios es un océano inmenso de amor eterno, omnipotente, omnisapiente. Y eso es lo que Él merece recibir a cambio. Y para eso entonces, ya después dice que por eso Él siente la necesidad de su mismo ser de darnos el don de su voluntad, porque no hay otro medio por el cual poder darle la correspondencia perfecta y debida que Dios merece. Así la señora de lentes negros ame más que todos nosotros juntos. ¿Qué es eso? A todo el amor que Dios merece recibir, ¿cierto? Entonces, inmediatamente Él nos da el medio más eficaz para poder corresponder por todo lo que Él ha hecho en nosotros desde la creación, en la redención y en la santificación. ¿Listo? Entonces lo único que tenemos es que corresponder por todo lo que ha hecho Él en nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Comenzando con la creación, ¿cierto? Eso es lo primero que Dios manifiesta todo por amor a nosotros. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? Recoger, recolectar todo lo que Dios le daba y retribuirle, corresponderle. Con su propio amor humano, con el amor que Dios merece. ¿Listo? Eso es más o menos la correspondencia de amor, eso es lo que es girar. Amar a Dios como Él merece ser amado. Esa es la tarea de Luisa Picarreta. Esa fue la tarea. Y esa es la tarea de todos los hijos de la divina voluntad. No hay otra más. Entonces, ¿qué es los giros? Es el acto más solemne que la criatura puede realizar. Es correspondencia. Y aquí decimos otra cosa. Es el acto propio o la tarea propia de todos los hijos de la divina voluntad. Es lo único que se debe ocupar todos aquellos que quieran ser hijos de la divina voluntad. No hay más otra cosa que hacer. O hasta que entonces ustedes terminen de amar por cada átomo de la creación, por cada obra de redención. Si les queda tiempo, entonces hagan otra cosa. Los giros entonces es la tarea específica de los hijos de la divina voluntad. ¿Para qué entonces? Para restablecer el reino de Dios y toda su justicia. Cuando hablamos entonces que Él merece recibir todo lo que debe recibir Dios por todo el amor que da, esa es la justicia. Hacerle justicia a ese Dios que me ama tanto. Ese es el acto de justicia más perfecto que la criatura puede realizar. Y eso era lo único entonces que hacía Adán y Eva en la creación. Conocer y recibir de tantos modos innumerables e incontables con que Dios los amaba y corresponder por cada uno.
¿Listo? ¿Quién debe hacer ese giro? Otra de las cuestiones. ¿Quién debe hacer ese giro? ¿Quién debe estar haciendo ese giro? Dios mismo en nosotros, ¿cierto? Creo que eso también lo escucharon en la anterior charla. Esa es la gran diferencia de la santidad divina a la santidad humana, que ya no va a ser un acto de amor humano, sino totalmente divino, porque no es la criatura, sino Dios en la criatura. Es la actividad que establece el orden y la finalidad por la cual Dios nos creó. Y después ustedes se van a dar cuenta, en la medida entonces que también lean los escritos, que muchas preguntas van a decir, muchas personas preguntan en los retiros: ¿y cómo sé yo que vivo en la divina voluntad? Hay muchos capítulos que hablan, ¿cierto? Los signos propios que demuestran que alguien vive en la voluntad de Dios o que posee el don de la divina voluntad. Los giros demuestran, es lo que hace saber si vivimos en la divina voluntad o no. Imagínense, los giros nos van a hacer saber si realmente vivimos en la divina voluntad o no. ¿Por qué? Porque se habla que vivir en la divina voluntad es una vida, ¿cierto? Y la vida es un acto ininterrumpido, ¿cierto? Entonces hay muchos ejemplos que habla sobre el corazón, sobre el respiro. Si usted respira continuamente, está demostrando que está viva. Ay, vení doctor, ¿cómo sé si esto está muerto? Respira, ¿no? Entonces está muerto. Está respirando, su respiro es continuo, entonces está vivo. ¿Y cuál es el respiro del alma que vive en la divina voluntad? Ese girar continuo, ininterrumpido. Entonces, cuando su girar o mi girar o nuestro girar es ininterrumpido, puedo decir que vive esa vida divina en mí, actuante y palpitante. Lo que decía la charla anterior, Dios hizo al hombre para que la vida de Dios, esa actividad ad intra, que en teología la llama esa pericoresis entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, viva dentro de la criatura actuante y palpitante, sin cesar. Por eso entonces podemos decir con toda certeza que en la medida en que usted gire, en la medida en que yo giro, puedo decir que estoy viviendo en la divina voluntad. Imagínense todo lo que hemos ya de pronto dicho de lo que es un giro. Y ya ustedes pueden concluir si es necesario o no estar girando, ¿cierto? Girar entonces es simplemente amar y amar y amar y amar y amar ininterrumpidamente. Pero entonces, volvemos a esta pregunta: ¿quién está girando? ¿Quién está amando en mí? Dios. Debe ser plenamente para poder decir que es un giro en la divina voluntad. Porque desde el Antiguo Testamento ellos tenían la práctica de estar recordando todas las obras que Dios hacía por el pueblo, ¿o no? Es más, se lo puso como regla cuando hicieron el pacto, cuando sellaron la alianza. Tú debes recordar incesantemente todo lo que hice por ti y cómo te liberé, ¿cierto?
era una regla de la alianza. Debe de estar usted pensando en esto que hice por ti. Y por eso todos esos salmos son bellísimos cuando uno los lee. El Salmo 136, cuando hacen un giro tremendo, hacen un giro. El pueblo de Israel hacía un giro, decía: alabado sea Dios por las obras magníficas, alabados por tus grandes proezas, por el sol que pusiste en el firmamento, por las estrellas. Ellos hacían el mismo ejercicio, porque eso es darle la gloria perfecta a Dios, ¿cierto? Y eso era, y entonces si ellos giraban, quieren decir que vivían en un... No vivían porque no sabían de este don, pero era la actividad propia de glorificar a Dios, recordar sus obras, y en la medida en que yo recuerde y tenga presente todo lo que Él ha hecho por mí, yo jamás voy a renegar, ¿cierto? Porque tengo presente todo lo que hizo por mí. Acabamos de celebrar Pascua. Todas esas 7 lecturas, o 9 con las de ya la Santa Misa, todas esas lecturas fue un giro bellísimo, recordando nosotros desde el momento de la creación. Después, como nos fue auxiliando a través de los tiempos, con los profetas, con estos, con lo otro, igual a lo que ustedes van a encontrar en ese libro de los giros, lo que hacía Luisa, en los profetas, en estos, en el Espíritu Santo que iluminaba a los salmistas y cuando preparaban tu venida, ¿cierto? Después los santos nos dan ejemplo perfecto de lo que es amar. San Francisco de Asís, por ejemplo, el más conocido por ustedes también, ¿qué era lo que hacía y qué era lo único que él desvivía su corazón? Encontrarlo en cada cosa creada. Háblame de Dios. Y lo encontraba ahí y lo amaba ahí. Y entonces hacía una relación perfecta con toda la creación. Y él bebía de todo lo que contenían las cosas creadas de Dios. Él bebía de las cosas creadas, bebía a Dios en cada cosa creada. Eso era el corazón de San Francisco de Asís, era eso, era una actividad. Ya llega el tiempo en que esa misma actividad de amor la debemos hacer, no nosotros, sino Él en plenitud en nosotros, para que no sea un amor tipo de San Francisco o de San no sé quién o de sino de Él, porque Él ya merece realmente que reciba todo lo que Él merece recibir. Y no lo podemos realizar si no es con el don de la divina voluntad. Ese mismo don que Dios le tuvo que dar a Adán y Eva para que ellos, en ese amor, en ese conocimiento, en ese contacto con Dios, en todo lo que veían y conocían, no fuera el amor de estas pequeñas criaturas, sino esa misma actividad trinitaria que adintra reinaba. El Padre amándose a sí mismo, el Hijo recibiendo todo el amor del Padre y dándole todo lo que recibía del Padre. Esa actividad de amor trinitaria, esas procesiones divinas dentro de la criatura. Porque Dios no hace una cosa sino amarse. Y al amarse, ¿qué hace? Generarse. Imagínense en las tareas que tenemos nosotros. Permitir que Dios continúe generándose a través de mí. Eso tiene un peso muy inmenso. Dios quiere continuar generándose a sí mismo a través de mí.
En la medida en que conozcamos a Dios, ustedes van a estallar de alegría aquí ya. Pero si no conocemos a Dios, ¿y yo para qué quiero generar a ese ser en mí? Mi voluntad no queda raptada por esa noticia, ni mi intelecto, porque como no conozco a ese Dios, entonces no sé qué es repetir sus imágenes de Él. Eso no llena nuestro intelecto y no rapta nuestra voluntad ni nuestra memoria para hacer solamente eso y para querer hacer solamente eso. Imagínense todo lo que tenemos que despoluirnos y descontaminarnos, porque todavía no nos interesa esa única tarea de permitirle a Dios generarse a través de mí. Todavía eso como que no nos dice mucho, todavía está como que en jeroglíficos. Entonces por eso no centramos toda nuestra energía ahí. Pero si nos dicen que con este negocio usted va a estar recibiendo $500,000 cada 3 horas, ¿cómo se hace? Muestre, a ver, dígame qué hay que hacer. Tenemos que ser un canal, un medio por el cual Dios se genera en nosotros y ese Dios darlo a los demás. Porque no sabemos quién es Dios. Así de simple, ¿no? Todavía no hemos asimilado a Dios solamente de forma intelectual, sí, lo hemos escuchado millones de veces, pero no lo hemos asimilado para desear solamente realizar eso. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre cuando fue creado? O este giro en la creación, o hablar de los giros a la luz de la creación. Volumen 16, septiembre 14, 1923. Hija mía, fue precisamente esta la finalidad para la cual creé al hombre, para que me girara siempre a mi alrededor. Esa fue la finalidad, para que me girara siempre alrededor. Y yo como sol, estando en el centro de su giro, debía hacer reflejar en él mi luz. Imagínense lo que nosotros nos vamos a convertir. Vamos a recibir a Dios, vamos a recibir su luz. Vamos a ser contenedores de la luz de Dios luz, mejor. Estando en el centro de su giro, debía hacer reflejar en él mi luz, mi amor, mi semejanza y toda mi felicidad, continuando con la charla anterior, ¿cierto? A cada giro suyo debía darle siempre nuevos contentos, nueva belleza y flechas más ardientes. Por cada giro que nosotros hacemos, entonces podemos decir otra conclusión. Un giro es la adquisición de nuevas bellezas sobreabundantes de Dios en cada giro que realicemos. Imagínense. El girar es también la fuente. Nos vamos enriqueciendo de todo lo que tocamos con ese giro. Entonces por eso siempre ustedes van a encontrar a Luisa girando, girando, girando. Y estando yo girando en el misterio de la Inmaculada, Jesús bendito me dijo eso. Estando yo girando en el momento de la creación del hombre, Dios me dijo, siempre ella está, y ahí es donde recibe todo eso que tiene para darnos ese contacto que hacemos con la obra de Dios. Entonces vamos a girar al sol. ¿Qué vamos a recibir del sol? Y no es simplemente decir aquí,
yo desde aquí y el sol allá y allá, así, no, ya, y si te giro en el sol y pongo mi te amo. En el momento en que hacemos eso, recibimos todo lo que el sol contiene de Dios y lo absorbemos. El girar es una fuente de divinización. Lo dice aquí. Estando en el centro de su giro debía hacer reflejar en él mi luz, mi amor, mi semejanza y toda mi felicidad. Nos divinizamos en cada giro. Imagínense lo que nos estamos perdiendo si no giramos. Es una fuente también de divinización, si es en esa divina voluntad, ¿cierto? A cada giro suyo debía darle siempre nuevos contentos, nueva belleza y flechas más ardientes. La forma de enriquecernos. Antes que el hombre pecase, mi divinidad no estaba oculta al hombre. Un contacto directo, ¿cierto? Con la divinidad. Porque con girarme en torno, él era mi reflejo. Por eso era la pequeña luz. Y era entonces como con natural que siendo yo el gran sol, la pequeña luz pudiera recibir los reflejos de la mía. En cuanto pecó, se detuvo de girarme en torno. Su pequeña luz se oscureció, se hizo ciego y perdió luz para poder ver en carne mortal mi divinidad. Por cuanto la criatura es capaz, tanto que al venir a redimir al hombre, tomé carne mortal para hacerme ver. No solo porque junto con la carne el hombre había pecado, y yo junto con la carne debía expiar, sino porque le faltaba a la criatura los ojos para poder ver mi divinidad. Tan es cierto que mi divinidad que habitaba en mi humanidad, como relámpago se agota, pudo hacerse apenas salir algún rayo de mi divinidad. Y aún así lo crucificamos. Mira entonces qué gran mal es el pecado. Es perder el hombre su giro en torno a su Creador. Es anular la finalidad de su creación. Es transmutarse de luz en tinieblas, de bello en horrible. Es un mal tan grande que con toda mi redención no pude restituirle los ojos para que ellos puedan ver en carne mortal a mi divinidad, sino solo cuando esta carne del hombre, deshecha, pulverizada por la muerte, resucite de nuevo en el día del juicio. Otras formas semejantes de ese giro continuo, interrumpido, lo pone también hay veces en la creación. Dice, la creación siempre mantiene su puesto. ¿Por qué? Porque si se sale lo más mínimo del orden establecido, el caos que haría una estrella sería inmensa. ¿Cierto? El hombre con el pecado original perdió su giro alrededor de su Creador y por eso perdió el orden, el dominio de sí mismo. Perdió el orden y el dominio de sí mismo. Entonces, para poder restablecer ese orden y ese dominio en nosotros, debemos estar entonces girando alrededor de Dios. Y cada vez que peca, no solo no gira en torno a su Dios, sino que ni siquiera en torno a los bienes de la redención, que como nuevo sol vino a traerle el perdón y la salvación. Pero ¿sabes tú quién no se detiene jamás en su giro? El alma que hace y vive en mi voluntad, ella corre siempre, no se detiene nunca y recibe todos los reflejos de mi humanidad y también todos los rayos de la luz de mi divinidad. Por eso el girar es señal que vivimos en la divina voluntad.
Si no estamos en gracia, estamos en desgracia. Todo el orden de la gracia es estar en gracia, ¿cierto? Debemos entonces estar girando en torno a Dios y reconocer todo lo que Él hace por amor a nosotros, para entonces poder decir que sí vivimos en la divina voluntad. Yo ya me leí todos los libros, yo vivo en la divina voluntad. ¿Cómo lo demuestra usted? Y no hay que demostrárselo al otro diciéndoselo, yo vivo en la divina voluntad. No, o como dicen por ahí, yo vivo en la divina voluntad porque ya dejé de hacer el rosario. Ojalá fuera así tan fácil vivir en la divina voluntad. Ah, no, es que como yo ya vivo en la divina voluntad, entonces ya por eso no hago esto, ni esto, ni esto, ni... Ojalá fuera así de sencillo vivir en la divina voluntad. Le hubieran ahorrado a Luisa tantos años escribiendo. Volumen 22, agosto 17, 1927. Volumen 22, agosto 17, 1927. ¿Qué cosa significa girar en las obras divinas? Luisa aquí se queja con Jesús porque ella siente que Él la está abandonando, etcétera, ¿cierto? Todo ese sufrimiento que Dios la hace padecer también con la privación divina, que esa privación, les adelanto, es simplemente para ella restablecer las vidas perdidas, ¿cierto? Una de sus obras también que ella tenía que hacer. Pero entonces Luisa se queja, ¿no? Porque ella le dije, me estás dejando, no vienes, etcétera, tal. Hija mía, ¿cómo puedo dejar mi voluntad divina, mis actos, mis posesiones? No puedo. Por eso no tengas miedo que no te dejo. Sin embargo, dice Luisa, me dejas. ¿Cuántas veces giro y vuelvo a girar toda la creación y no te encuentro? Retomo mi giro por todas tus obras de la redención esperando encontrarte, esperando encontrar a aquel al que amo. Vio que es un acto de enamoramiento. Pero en vano, no te encuentro. Llego hasta los mares de los actos de la soberana reina, creyendo que estás con nuestra mamá, pero en vano mis búsquedas terminan en el dolor de no encontrarte. Tanto que me viene el pensamiento de no girar. ¿Para qué? Mis búsquedas terminan en dolor. ¿Para qué girar en todas sus obras? No encuentro aquel que me da la vida. Entonces, ¿para qué giro si no encuentro el que me da la vida? Esto para que también nosotros vayamos también encajando y diciendo que el amor que nosotros nos estamos diciendo que debemos amar, ¿cierto? Una cualidad del verdadero amor. Porque también decir amar, qué peligro, ¿no? ¿Cuáles son las características del verdadero amor? Así no sienta, tengo que amar. Así no sienta, así no me nazca, pero si es mi deber, tengo que hacerlo, así no me nazca. ¿Cuál es el deber de los hijos de la divina voluntad? Girar en torno a Dios para corresponderle por todo lo que las criaturas le deben, ¿cierto? Para llenar esos vacíos de amor. Pero si es que no lo encuentro, no lo siento, no importa, usted es un siervo inútil, haga lo que tiene que hacer, como dice el Evangelio. Siervo inútil soy, tengo que asumir lo que tengo que hacer. Y así vamos purificándonos de todo lo que nosotros creemos que es amor, que es santidad, que es no sé qué.
Entonces también resaltemos esto. La misma Luisa decía, ¿a qué giro si no lo veo? Y él le dice, cuidado, hija mía. Jesús, interrumpiéndola, dijo, hija mía, si tú no haces tu giro completo en todas las obras nuestras y en las de la Reina del Cielo, ¿sabes tú qué significa girar en la creación y en todo lo que a nosotros pertenece? Significa amar, apreciar, poseer nuestras obras. Y yo no me sentiría plenamente feliz si viera que la pequeña hija de mi querer no posee lo que poseo yo. Entonces, girar es poseer todos los bienes de Dios, ¿cierto? Tomar posesión. Y si no giramos, y le vamos a causar un dolor a Jesús, porque el amor que Él nos tiene, lo único que le exige a Él es que nosotros poseamos todo. ¿Por qué es tan necesario el don de la divina voluntad? Decíamos primero, para poder amar a Dios como Él merece ser amado, ¿cierto? Para dar la correspondencia perfecta como Él merece. Pero también es una necesidad que se creó Dios mismo, digámoslo así, porque es el único medio, el don de la divina voluntad es el único medio por el cual nosotros podemos poseer todo, porque si no poseemos todo, vamos a ser infelices a Dios. Por eso, ¿cuánto nosotros nos contentamos con dar? ¿Cuánto debemos dar? ¿Cuánto Él merece recibir? ¿Y cuánto Él quiere darnos? Él cuando se da todo. ¿Por qué? Porque Él es la felicidad plena y no quiere que nosotros no seamos plenos de Él. Imagínese el amor que tiene Dios hacia nosotros, el amor que Él nos tiene. Él no se contenta simplemente con salvarnos, Él quiere darse todo y que nosotros recibamos todo Él. Entonces dice aquí, continúa, no me sentiría plenamente feliz si viera que la pequeña hija de mi querer no posee lo que poseo yo, ni está al día, ni goza de todas mis riquezas. Encontraría en ti tantos vacíos que no hay en mí, y yo te quiero una imagen perfecta de mí, ¿no? Estaban hablando sobre esto en la anterior charla. Vacíos de amor completo, vacíos de luz, vacíos de pleno conocimiento de las obras de tu Creador. Así que tu felicidad no sería completa, y yo, no encontrando en ti la plenitud de todo, sentiría tus vacíos y tu felicidad a medias. También nuestra Reina Mamá, si viera que no posee sus mares de gracia, sentiría que su pequeña hija no es plenamente rica ni feliz. Hija mía, tener una voluntad divina por vida y no poseer las mismas cosas no puede ser. Entonces, ¿qué es vivir en la divina voluntad? Poseer todo lo que es de Dios. La voluntad divina, donde reina, quiere poseer todo lo que a ella pertenece. Otra señal para saber cuándo en nosotros reina plenamente la divina voluntad. No quiere disparidad, por eso debe poseer en ti lo que posees en mí y en la Virgen Reina. Y tu girar en todas sus obras sirve como confirmación de su reinar en ti. Ahí está también, ¿no? Tu girar en todas sus obras sirve como confirmación
de que entonces la divina voluntad reina en ti. El vivir en la divina voluntad es poseer todo lo que Dios posee, es corresponder perfectamente al amor que Él nos tiene y a todo lo que Él ha hecho por nosotros, darle nuestro agradecimiento, nuestra adoración, nuestra glorificación por mí y por todos, porque también vienen esas palabras de San Pablo, ¿cierto? Completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo, completo en mí lo que falta al que esa justicia de que ese amor sea pagado como debe ser pagado, ¿cierto? Esto es más o menos así en pequeños rasgos lo que sería ese girar, la necesidad de estar girando entonces en todas las obras de la divina voluntad. Todo lo que Dios hizo, yo tengo que poner mi correspondencia perfecta por mí y por todos. Y en la medida en que ese girar sea continuo, ininterrumpido, es señal también que poseo su reino, o que estoy viviendo en el reino de la divina voluntad. Y es necesario que lo poseamos todo, y no podemos poseerlo si no giramos. En la medida en que usted vaya a tal árbol, a tal átomo, a tal estrella, a tal obra, usted toma posesión. ¿Listo? Como decimos en la oración, tomo tus llagas, tomo tus espinas, tomo tus dolores. Estamos tomando posesión de eso, ¿cierto? Tomo mío. Así es cada obra, en cada átomo, en cada subátomo, en cada partícula subatómica, en la más ínfima, tenemos que colocar nuestro te amo, nuestra adoración, nuestra correspondencia, y esa debe ser nuestra tarea, así nos sintamos, así no veamos así, para terminar entonces esta actividad de los giros de esta vida. Se comienza es por fe. Así no vea, así no sienta, así no, es por fe, desde la fe. Como decían esta mañana, no esperemos a que estemos sacando por aquí por las orejas los rayos de la divinidad, de los actos de la... No, en la fe, en la certeza, en lo extraordinariamente ordinario. ¿Listo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Magnificat anima mea Dominum.